todo esto, hablemos un poquito de la radiación electromagnética. Energía, radiación electromagnética. Si nosotros miramos una onda, y esto ya lo han visto algunos de ustedes en sus clases de física, las veces que se repite esto por segundo se llama frecuencia o ciclos por segundo. Se simboliza con esto. Número veces que se repite una alternancia, ciclos por segundo. A esto se le llama amplitud. Entonces, hay unas amplitudes mayores que otras, ¿no? Amplitud. Ciclos por segundo. Longitud de onda. Esta distancia. Longitud de una onda. Lambda. Y entonces tenemos para radiación electromagnética velocidad, espacio sobre tiempo. A esto se le llama periodo. Y aunque la frecuencia se puede expresar como 1 sobre t. Por lo tanto, tendríamos que velocidad es lambda por frecuencia. Si nosotros dividimos el espectro electromagnético, lo voy a pintar como una línea, tratando de guardar las proporciones. Aquí donde tenemos las frecuencias grandes, bueno, pongámoslo mejor así, la frecuencia aumenta en este sentido, y en este sentido longitud de onda frecuencia. Entonces hay un espacio pequeño por aquí, 320 hasta 760 nanómetros, que es el sitio donde nosotros vemos, es el visible. Voy a coger otro color. Hacia allá tendríamos el infrarrojo, un pedazo que se llama infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano. Después vienen a pintarlo con otro color. Las microondas. Microondas. Después vienen las ondas de radio. Veámoslas aquí con otro color.
medida que nos movemos allá, aumenta la longitud de onda y disminuye la frecuencia. A medida que nos movemos para acá, aumenta la frecuencia y disminuye la longitud de onda. Por aquí encima tendremos el ultravioleta. Ultravioleta. Entonces está el cercano, UV cercano, UV medio, UV lejano. Por aquí pintémoslo. Rayos X. Aquí pongamos la radiación gamma y aquí pongamos los rayos cósmicos. A medida que aumenta la frecuencia, también aumenta la energía de la onda y su poder de penetración. Por eso es que los rayos cósmicos, radiación gamma y los rayos X penetran todo. Ya el ultravioleta no penetra tanto, el visible es el que nosotros vemos con los ojos. Y en esta zona donde está el infrarrojo, es donde está la radiación térmica o el calor. Y lo vamos a simbolizar con una U. Esa es más o menos la distribución del espectro electromagnético. Aquí están las ondas de radio. Bueno, entonces todo eso es radiación y ahí están las relaciones, ¿no? La velocidad, $300.000 kilómetros segundo. Esa es la velocidad de la radiación electromagnética, la velocidad de la luz. Eso es lo que tenemos nosotros básico. La ecuación de Planck nos dice que la energía es Nhν, y la energía es proporcional a la longitud de onda. Contra más la frecuencia, contra más grande la frecuencia, pues mayor la energía. Esta N es una constante y aquí está la constante de Planck. Entonces, fijémonos bien el espectro de radiación electromagnética. Eso para irnos metiendo en el cuento del calor y la energía. Pues el calor es una forma de energía, energía térmica. Bueno, sigamos con esto. Vamos a ver algunos términos que son necesarios para entender las representaciones, las formulaciones y los conceptos básicos de la termodinámica y de la parte de termodinámica que vamos a ver como termoquímica. Listo. Entonces vamos a hacer la definición de algunos términos que son importantes. Empecemos. Yo tengo una porción del universo que es la que voy a estudiar. A esta porción del universo le llamo sistema. Esa es la porción del universo que es de mi interés. Aquí, por acá, en todos estos sitios, pues este sería el resto del universo. Yo cojo ese pedacito que se voy a estudiar. A esta parte se le llama frontera o pared. Y a esta vecindad le llamamos alrededores. Los alrededores. Todo eso es importante. Entonces, tenemos un sistema, tenemos la frontera o pared y los alrededores.
Miremos los sistemas de acuerdo a eso, cómo se pueden clasificar. Entonces veamos. Decimos que el sistema es abierto cuando a través de su pared puede fluir materia y energía. Sistema abierto. Ahora, un sistema cerrado. Si es cerrado, no permite el flujo de materia a través de su pared. Pero aquí tenemos dos opciones con respecto al flujo de energía. Si el sistema permite, puede que esté cerrado y no tenga la posibilidad de que fluya energía, pero si permite el flujo de energía en forma de calor a través de la pared, decimos que esta pared es conductora o diatérmica. Listo. Ahora, si el sistema no permite el flujo de energía en forma de calor a través de su pared, como decimos que esta pared es aislante y el sistema es adiabático, que no permite el flujo de calor a través de su pared. Tenemos una situación extrema donde el sistema no permite ni el flujo de materia ni el flujo de energía a través de la pared. A ese se llama sistema aislado. No permite ni el flujo de materia ni el flujo de energía a través de su pared. Y tenemos toda una serie de situaciones particulares en las que puedo tener situaciones en las que hay un flujo parcial de materia, un flujo parcial de energía, dependiendo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para ilustrar esto. Veamos.
Pues hemos hablado de las paredes y de los sistemas de acuerdo a las paredes que tienen. Veamos algunos ejemplitos de la vida real. Una olla en el fogón. Vamos que tiene agua. Y aquí tiene, pues, una hornilla de gas. Que permite calentar. Entonces ahí vamos a tener un flujo de calor a través de la pared. Lo pintaremos así. Después veremos por qué. Q. Y aquí yo puedo, el agua que hay aquí en la olla, se puede evaporar o yo puedo agregar agua. Entonces el sistema es, este sistema es un sistema abierto con pared diatérmica. Esto puede ser un metal. Los metales son buenos conductores. Cualquier elemento que sea buen conductor del calor me da una pared diatérmica. Listo. Ese es el primer ejemplo. Sistema abierto. Yo le puedo, el agua puede salir en forma de vapor. O también le puedo echar H2O líquida. Está ahí abierto el sistema. Pongamos otro ejemplo. Tengo un recipiente cerrado. Es un tanque metálico. Es decir, pared conductora. Es un sistema diatérmico. Pero a pesar de que yo caliente, pintemos aquí simbólicamente una vela, que se presente un flujo de calor, la entrada y salida de materia está prohibida. Aquí ni entra ni sale materia. Que voy a tener de pronto un líquido y el gas, pero el flujo de materia está prohibido. Entonces el sistema es cerrado. Sistema cerrado con pared diatérmica. Permite el flujo, puedo calentar lo que está dentro de ese sitio sin que la materia se escape. Eso sí lo puedo hacer dentro de ciertos límites. No voy a calentar indefinidamente porque eso se explotaría, ¿no? Pero así funcionan algunas calderas. Yo caliento para disponer de el vapor de un líquido a voluntad como una fuente para producir movimiento. En eso se basan las calderas. Bueno, ahora miremos uno de esos vasitos de café, pues, es lo más parecido en la vida real. Fíjense bien, tengo un vasito de esos hechos de espuma de poliestireno.
es un aislante. Pongamos que aquí tengo mi café. Algo de esto se puede evaporar, el agua del café, porque el café no se evapora. Es un sistema abierto. Puedo agregar también más café, pero no se me enfría tan rápido. ¿Por qué? Porque el flujo del calor del café que está más caliente hacia afuera está prohibido. No hay flujo de calor. Entonces es un sistema abierto con pared adiabática. Sistema abierto con pared adiabática. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Ahora pongamos un caso un poco más extremo. No hay nada perfectamente adiabático ni una pared perfectamente conductora. Hay buenos conductores y buenos aislantes, pero nada de eso es perfecto, ¿sí? Hay muy buenos aislantes como los aerogeles, las espumas cerámicas de aerogeles, y hay muy buenos conductores como el oro, la plata, el cobre, pero no son perfectos, pero se acercan a la idea de lo que estamos ilustrando. Veamos. Yo puedo tener un termo como esos que usan para vender tintos, si ustedes algún día desarman uno de esos, háganlo con cuidado, porque esos están hechos de un vidrio muy delgadito que se puede partir fácilmente. Digamos que aquí tiene un tapón. La persona que vende tintos o café, pues tiene ahí su sistema y solo lo abre cuando necesita. Bueno, esto viene dentro de otro recipiente, pues que sirve como medio de protección para que no se rompa la botellita esa. Aquí tiene como, si ustedes lo desarman, van a ver que es una botella que se ve plateada como un espejo. En la parte de abajo tiene como una tetica. Esta botella se llama frasco de Dewar. Y en el frasco de Dewar se trata de llevar al mínimo los tres mecanismos que existen para la conducción del calor. ¿Cuáles son las tres formas de conducción de calor? O de transmisión de calor. Tres formas de transmisión de calor. Una es por conducción, otra es por convección y otra es por radiación. Veamos. Por conducción, todos los materiales conducen de una manera mejor o eficiente o no tan eficiente el calor. Entonces, para hacer la botellita usamos un vidrio borosilicato. Es mal conductor. Y si encima lo hacemos de una sección bien delgada, conduce menos. ¿Por qué? Porque la ley de conducción, la conducción de calor, Q, es menos K de T de N. Ustedes se van a acordar de mí
Bueno, vamos a ponerle un Q grande aquí. Y una menos Q A de T de N X, Y, Z. Esa es una ecuación. Hay varias leyes que ustedes van a ver en fenómenos de transporte. El transporte de masa, el transporte de energía como calor y el transporte de momento. En este van a ver la ecuación de Fourier. Esto es un gradiente de temperatura. Esta es la conductividad térmica y esta es el área transversal. Y el gradiente es la variación de la temperatura en cada eje. Esta ecuación es tridimensional, por eso coloco X, Y, Z. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, viene menos porque a medida que yo me alejo de la fuente de radiación, pues va disminuyendo la temperatura. Esa es la ley de conducción. Entonces, si es bajita la conductividad y el área es pequeña, pues la cantidad de calor conducido es mínima. Entonces, en el frasco de igual, el vidrio es mal conductor y tiene un área transversal muy pequeña, entonces con eso minimizan el fenómeno de conducción. Ahora, el fenómeno de convección y transmisión de calor se debe al movimiento al transporte de materia que calienta. Convección es lo que pasa en la estufa. Yo puedo hacer convección en estas ollas que fríen sin aceite. Caliento el aceite, caliento el aire y se lo llevo a los alimentos. Para acelerar el proceso se hace una circulación forzada de aire. Entonces estoy haciendo un calentamiento indirecto y estoy transportando el calor a través de un medio material. En la conducción y en la convección se necesita un medio material. Entonces, ¿cómo minimizo la convección? Entre las paredes de la botellita hago el vacío, entonces no se van a formar corrientes. Entre las paredes de la botellita no hay nada, entonces hago mínima la conducción y casi nula la convección. Entonces también. Y ahora viene el fenómeno de radiación. La radiación no necesita de un medio material para transportarse, puede transportar en el vacío. Y yo puedo reflejarla. Si a mí me interesa que lo que está dentro está caliente y no se me enfríe, convierto la botella en un espejo, de manera que cualquier cosa que trate de salir se refleje. Y así minimizo los tres fenómenos. Entonces una cosa muy parecida a un medio adiabático es esta botella o este frasco de igual que fue copiado para hacer los termos. Yo en un frasco de igual puedo transportar aire líquido y se conserva un buen tiempo, o CO2 líquido, nitrógeno líquido y se conserva un buen tiempo, porque el calor de afuera no le entra. Cuando esto está más frío que afuera, el calor entra. ¿Sí? Cuando esto está caliente, el calor no sale. Entonces aquí, en este frasco de igual, el flujo de calor está prohibido. Ni afuera ni adentro. Bueno, veamos. Entonces ya sabemos lo que es adiabático, lo que es diatérmico. Ya está. Sigamos hablando de nuestro sistema. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está pasando en un sistema? Muy fácil. Yo puedo saber lo que está pasando en un sistema por la propiedad que es capaz de fluir desde el sistema hacia afuera. Yo no sabría que hay una perrera afuera del sitio donde estoy dictando clases si no oyera los ladridos. O sea, si yo estuviera en una pared aislante de sonido no diría eso. Entonces, todo lo que pasa en el sistema se manifiesta en los alrededores y lo sé por lo que pasa en los alrededores. En la vecindad. Lejísimos, no. Si esos perros estuvieran ladrando en Girón, pues no los estaría viendo. Pero como están en la vecindad, están interactuando con el sistema donde están ellos. Los perros aquí adentro, las paredes que hay en ese apartamento, en la casa donde están, permiten el flujo de la vibración del sonido y se manifiesta aquí en los alrededores, donde estamos nosotros. Entonces,
los alrededores son importantes porque ahí el flujo de las propiedades a través de la pared del sistema me causa cambios en los alrededores, y esos cambios que yo veo en los alrededores son los que me permiten llegar a conclusiones sobre lo que está pasando en el sistema. Me explico de otra forma. Tengo un tubo de ensayo y lo sostengo en la mano y le echo una gota de algo y siento que se calienta. Yo sé que hubo alguna reacción o hubo algún cambio ahí por el calor que fluyó y sentí en mi mano. Si yo le echo una gota y no siento que el tubo se enfríe ni se caliente, pues no puedo decir nada del sistema porque no sentí ningún cambio en los alrededores. Los alrededores es donde yo estoy agarrando. Entonces, si el calor fluye hacia afuera para calentarme la mano o me enfría la mano, pues ahí puedo saber algo de mi sistema. Entonces, los alrededores son importantes. Bueno, sigamos entonces. Ya hemos visto lo que es un sistema, lo que son los alrededores, lo que es una pared. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre algo que se llama fase, porque las personas tratan de confundir fase con estado. Entonces, una fase porción del universo, submicroscópicamente homogénea. ¿Qué significa esto? Esto tiene varios significados. Submicroscópicamente homogénea tiene varios significados. Homogénea hasta el nivel atómico y molecular. Es decir, que en cualquier dirección que yo viaje voy a encontrar el mismo tipo de moléculas o de átomos. Y de pasada esto me dice que es isotrópica. Es decir, que si yo me puedo hacer muy pequeño y metiéndome dentro de una de esas fases y viajar en cualquier dirección que yo me mueva, las propiedades físico-químicas, físico-mecánicas, físico-eléctricas, químicas, etcétera, etcétera, todas van a ser uniformes. Eso. Entonces yo no puedo decir que un monte santanderiano es isotrópico. Si yo hiciera lo suficientemente pequeño y me moviera dentro de él, iba a encontrar diferentes cosas. No. Puedo decir que es homogéneo si yo me meto en una piscina de mercurio y empiezo a moverme por todas direcciones y encuentro mercurio de la misma densidad con las mismas propiedades en una piscina con agua. Eso. Entonces, ya tengo fases, porción del universo submicroscópicamente homogéneo. Imagínense que tengo un tubo de ensayo, o una probeta, o un frasco, quieran ustedes, un recipiente contenedor. Y en él tengo tres líquidos que no se mezclan fácilmente unos con otros. O dos líquidos que no se mezclan fácilmente uno con otro. Fíjense bien. Viendo que tengo agua. Y aquí arriba, hexano. Tengo agua y hexano. Aquí tengo dos fases líquidas y solo un estado de agregación. Entonces, ¿cuál es ese estado de agregación? Líquido.
estados básicos que nosotros estudiamos: gas, líquido y sólido. Si vamos a hablar de plasma o de estados amorfos, o si vamos a hablar de cuarto o quinto estado de la materia, entonces, no, en los sistemas convencionales hablamos de esos tres estados de agregación: líquido, sólido y gas. Estos son estados de agregación. Pero aquí tenemos dos fases líquidas que están perfectamente separadas una de la otra por una interfaz que las diferencia. Las separa y tan pronto paso de interfase, obtengo hexano. Si paso al otro lado, tengo agua, y ahí encuentro todo homogéneo. Entonces, para que no confundan estado. Ahora, una cosa son los estados de agregación, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso, y otro el estado de un sistema. Ojo, el estado de un sistema está definido por el número mínimo, y eso es válido para cualquier estado, ¿no? Algo físico, por ejemplo, describir un avión, una solución, cualquier cosa. Entonces, veamos, estado de un sistema. Cuando yo hablo de un sistema, hablo de una cosa más general. El estado de un sistema, para definir el estado de un sistema, completamente, utilizo variables intensivas linealmente independientes. Para definir completamente el estado de un sistema, utilizo linealmente independientes. ¿Cuántas utilizo? El número mínimo. Utilizo variables intensivas linealmente independientes. Uso el número mínimo de estas que me permitan describirlo y diferenciarlo completamente de otros sistemas. Entonces les voy a poner un ejemplito que ya conocen. Mínimo. Ponerles un ejemplito que ustedes ya conocen porque lo hemos visto cuando vimos la ecuación de estado. Ojo, acuérdense, ecuación de estado para los gases ideales. Cuando veíamos esa ecuación de estado, valga la redundancia, para los gases ideales, decíamos, es una ecuación
empírica. Inicialmente, B igual nRT sobre P. Eso fue lo que se encontró en esta ecuación empírica. Esa ecuación empírica nació de la experimentación. Ecuación empírica que describe los llamados gases ideales. Pero fíjense bien, de estas propiedades, ¿cuáles son intensivas? Es decir, propiedad intensiva es aquella que es independiente de la masa. Eso lo vieron en su curso de Química 1. Entonces, miremos en esta ecuación cuáles serían propiedades intensivas. Vuelvo a escribir la ecuación. B igual nRT sobre P. El volumen depende de la masa. Entonces es una propiedad extensiva. El número de moles depende de la masa. Es una propiedad extensiva. La presión, voy a colocar en otro color. Temperatura independiente es independiente de la masa, es una propiedad intensiva. Y la presión también es una propiedad intensiva. También sabemos que el cociente entre dos propiedades intensivas nos da una... Entre dos propiedades extensivas nos da una intensiva. Entonces nosotros podemos hacer esto para resolver eso, porque si no, esto no nos describiría como debe ser el gas en función de propiedades. Para que sea una ecuación de estado, yo tengo que hacer esto. B sobre N RT sobre P. Y este B sobre N, que es propiedad extensiva sobre propiedad extensiva, a esto lo llamo B igual NR RT sobre P. A esto se le llama volumen molar. Y es una propiedad intensiva. Entonces, la ecuación de estado para los gases ideales sería esta. Donde el volumen molar está definido en función de una constante y dos propiedades intensivas. Entonces,
esta es la ecuación que me describe ese sistema al que llamo gas ideal. Bueno, sigamos con esto. Ya vimos lo que es un sistema, lo que es un estado de agregación, lo que es el estado de un sistema, que lo describimos con el número mínimo de propiedades intensivas necesario para describirlo, linealmente independientes. Cuando ustedes ven su álgebra y les dicen, tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, las n ecuaciones tienen que estar escritas de manera tal que sean linealmente independientes. Si hay una que sea linealmente dependiente, entonces me está faltando una ecuación. Entonces, para describir el sistema de manera completa y poderlo distinguir de otros sistemas, tengo que usar número de variables linealmente independientes que me permiten describirlo. A ese número de variables linealmente independientes que me permiten describir un sistema se le llama grados de libertad. Eso lo verán ustedes cuando vean los diagramas de fase y las ecuaciones de estado. Verán que los grados de libertad está asociado con el número de variables linealmente independientes que ustedes necesitan para describir el sistema. Bueno, ahora sí sigamos. Ahora sí metámonos un poquito más en la llamada termodinámica. Si nosotros nos metemos en eso que se llama termodinámica, que no apareció de un día para otro, porque es el resultado de un montón de estudios que se fueron uniendo, estudios desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista matemático. Y aquí fue donde apareció toda la llamada revolución industrial, donde aparecieron las máquinas térmicas, y la posibilidad de que el hombre pasara en esta revolución industrial de la fuerza del aire, del agua y de la animal a las máquinas térmicas, que empezaron como motores de combustión externa esas locomotoras de vapor que ustedes ven en las películas viejas, y los motores de combustión interna, donde básicamente la energía química se transformaba en energía mecánica. En esa época empezaron a aparecer las máquinas de vapor, bombas, compresores, entonces máquinas de vapor se usaron en navíos, vehículos terrestres,
trastes, máquinas, herramientas. Y aquí está toda clase de máquinas, herramientas, bombas, taladros, perforadoras, etc. Eso llevó al desarrollo, por un lado, unos que construyeron muchas máquinas, otros que hicieron el tratamiento matemático, otros que hicieron todos los experimentos que llevaron al desarrollo de la termodinámica. Termodinámica clásica, termodinámica estadística. Aquí también volvió a entrar la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística. ¿Quiénes contribuyeron a este desarrollo? Eso es una lista larga. Ustedes pueden mirarla si leen algún libro. De pronto, si tengo algo ahí para que ya a título personal. Físicos, químicos, matemáticos, ingenieros de todas las disciplinas, técnicos, artesanos hábiles, dentro de estos ingenieros pues había de toda clase de ingenieros, artesanos hábiles en el manejo de todos los materiales. Entonces todo eso se convirtió y terminó recopilándose en lo que llamamos termodinámica. Tiene su parte práctica. Entonces, a pesar de que en diferentes carreras se les da enfoques ligeramente diferentes, el aparato conceptual es el mismo para químicos, físicos, naturalistas, biólogos, médicos, técnicos, tecnólogos, artesanos. La termodinámica es la misma, las leyes básicas son las mismas. Tenemos que definir varias propiedades. Energía, que habíamos dicho que era capacidad de hacer un trabajo. En algunos libros le llaman U, yo la llamaré E en las formulaciones que voy a enseñar. Eso significa que, porque la llamen de una forma o la llamen de otra en los libros, va a cambiar. No, señor. Trabajo, W igual fuerza por distancia, y calor, Q, calor, es energía térmica. Listo. ¿Qué formulación se hacía? Entonces, básicamente una máquina térmica la pintaban así. Mi sistema es una máquina térmica. Donde entra un calor Q y sale un trabajo W. Inicialmente era así. Entonces, hacia la máquina térmica, hacia el sistema, entraba un calor por la pared y generaba un trabajo en los alrededores. Después
a medida que avanzaron los conceptos, la máquina térmica pues se hizo más, la formulación se hizo un poco más sofisticada. Aquí tengo una fuente de calor. Aquí tengo un radiador. Y entonces, ¿qué pasa? Este es mi sistema. Es mi máquina térmica. La fuente de calor está a una temperatura 1, a una temperatura 2. El radiador está a una temperatura 1. El calor que fluye desde la fuente de calor hacia el sistema lo vamos a llamar Q2. El calor que la máquina le bota a los alrededores se llama Q1. Y por el flujo de calor que hay, se genera un trabajo. Pues ahí ya está formulada mi máquina térmica. De la fuente de calor entra una cantidad de calor a la máquina, una parte de calor que no se aprovecha y se pasa al radiador, y el calor que se transformó en trabajo. ¿Qué tenemos que decir aquí? La temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, es decir, la temperatura en la fuente es mayor que la temperatura 1. Una máquina térmica. ¿Y cómo quedaría la formulación de esto? Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale del sistema. Entonces podemos decir nosotros Q2 es igual a Q1 más W. O también puedo escribir Q2 menos Q1 igual a W. Al escribirlo así ya estamos diciendo algo. Calor que entra calor que no se utiliza y trabajo producido. Y de pasada, fíjense bien las direcciones. Entonces, por convección, por una convención, no es que yo me inventé eso, a estas propiedades que tienen tanto trabajo como calor, tienen propiedades de direccionalidad, son cantidades algebraicas que fluyen a través de la pared del sistema fluyen, cantidades algebraicas que fluyen a través de la pared del sistema, cantidades algebraicas que fluyen a través de la pared del sistema tienen direccionalidad, o sea, tienen un signo, es que fluyen a través de la pared del sistema y tienen una direccionalidad. Entonces, por convención, vamos a decir, miremos bien, si este es el sistema, el calor que entra al sistema lo voy a llamar positivo, y el calor que sale del sistema negativo.
el trabajo que sale de mi sistema, supone que mi máquina térmica utilice ese calor para hacer un trabajo. A este trabajo lo voy a llamar positivo, y al trabajo que entra a mi sistema voy a llamar negativo. Estos son los signos que le voy a poner en las convenciones que yo voy a usar hay libros que usan otras convenciones, pero al final llegan al mismo desarrollo matemático. Lo importante, ojo, es que ustedes no miren una cosa en un libro y después revuelvan todas las cosas. Esto es parecido a lo que se hace en física cuando yo defino un sistema de coordenadas. En esta dirección es positivo y en la otra es negativo y así. Entonces, le voy a poner esto para hacer las formulaciones que yo voy a hacer. Como les digo, en unos libros, por ejemplo el Castellan, que se usa para físico-química, los químicos tienen una nomenclatura, y en el Van Villen de los ingenieros o en otros pues tienen otra forma de definirlo, pero el resultado final de las formulaciones y a las conclusiones que se llega y el desarrollo de los problemas, el enfoque siempre es el mismo. No la vayan a embarrar mezclando dos sistemas. Eso le pasa a la gente que estudia a último momento y empieza a buscar en un lado y en otro a ver si encuentran una solución para entender rápido lo que no quisieron entender siendo disciplinados. Entonces, miremos bien. Veamos qué se va a hacer con esto. Ya tenemos esas direcciones, entonces ya sabemos. Dado esto, cuando el calor sale del sistema hacia los alrededores, decimos que el proceso es, y lo voy a colocar aquí, exotérmico. Es decir, que de mi sistema sale calor a los alrededores. Si yo tuviera un tubo de ensayo, mi sistema fuera un tubo de ensayo, y yo le echo un agua tibia, esta vaina se me pega una calentada, digo que hubo una reacción o proceso exotérmico. Ahora, cuando el calor fluye de los alrededores hacia el sistema, es decir, yo tengo el tubo de ensayo aquí, miércoles se pegó una enfriada, significa que fue de mi mano hacia él, entonces el proceso es endotérmico. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es exotérmico, lo que es endotérmico. Ya tenemos esto, las definiciones. Ahora empecemos con las leyes termodinámicas. Vamos a hablar de las leyes termodinámicas y lo voy a hacer en el orden. Resulta que la termodinámica tiene 3 leyes: primera ley, segunda ley y tercera ley. Y antes de esas 3 había una que no definieron y que todo el mundo hablaba de ella, y es la ley del calor. Entonces, a continuación vamos a empezar a hablar de eso.